María Estela Martínez Cartas, otra cosa conocida a Isabel Martínez de Perón, nació en La Rioja, Argentina, el 4 de febrero de 1931. Crió en Buenos Aires. Isabel salió de la escuela, se volvió a bailarina y se presentó en el cuerpo de ballet de más dos importantes teatros en Buenos Aires. Cuando conoció Juan Domingo Perón en 1995 o 1996. Isabel dejó su danza carrera, se convirtió en secretaria hasta que sentenciaron a exilio a Madrid, en donde su y Juan se casaron en 1961. Sobre regresaron a Argentina en 1973. Juan Perón, candidatura por la presidencia bajo de Justicialista Partido con Isabel es su compañera de fórmula. Juan Perón se convirtió en presidente con Isabel, su vicepresidente y primera dama, en 23 de septiembre de 1973, donde ella jugó un papel importante en organizar muchas de su marido de las políticas de bienestar social. Sirvió como presidente del Senado desde 1973 y 74. Isabel también sirvió como jefe del gabinete y el presidente del Partido Justicial. Se debió a enfermedad en su marido 3 cuatrienios. Isabel fue nombrada interina presidente y cuando Juan Perón murió a 1 de julio de 1974, posición de Isabel la primera mujer presidente del mundo convertido permanente. Una vez que en la oficina, Isabel obligará a enfrentar los muchos problemas que la presidencia de Argentina. Algunos de los problemas incluyeron aumento de la inflación por 300%, deudas externas y desempleo, pero también los terroristas, varios golpes de mano de obra y asesinatos políticos. Finalmente, en el año de 1975, con críticas desde todos los lados y el más reciente escándalo que involucra a fondos gubernamentales malversados, el abuso de los derechos humanos y corrupción de funcionarios del gobierno, Isabel Perón había tenido suficientemente. Después de una excedencia en septiembre y octubre, su regreso a la oficina para servir durante 2 meses más. En diciembre de 1975, agentes de la Fuerza Aérea Argentina organizaron un golpe de Estado. El nunca instó a renunciar, pero afirmó que ella permaneció en la oficina hasta que su término al fin de mayo de 1977. Se propuso que estuvieran nuevas elecciones pronto, pero el 24 de marzo de 1976, Mariana Isabel Perón fue sacada en otro golpe de Estado y puesto bajo arresto domiciliario. Justo después, uno de los oficiales militares que servido bajo ella, un general Jorge Rafael Videla, fue nombrado sucesor de Isabel. Después de fue retuvo en custodia durante 5 años. Isabel fue acusada de corrupción, pero prometió el exilio hasta que 1983.
Raúl Alfonsín, el nuevo presidente de Argentina, invitó a Isabel para volver a casa después de 2 años su estancia en España. Recientemente, en 2007, Argentina hubo emitido una orden de detención de Isabel Perón de asociación continua con un partido paramilitar de derecha que era activo durante su término presidencial. Ahora es 75 años. Isabel niega que participó en los decretos publicados durante su término y que ella no tenía idea que la posición presidencial fue maltratada. Fue acusada por las múltiples muertes que ocurrieron bajo su reinado y el federal jueza Raúl Acosta afirma que no hasta expresidente era intocable. Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de Argentina. Ella nació el 19 de febrero de 1953 en La Plata, en Argentina. Ella es una muy buena abogada y un político. Kirchner fue una senador de Santa Cruz por 2 años. Ella fue a la Universidad Nacional de La Plata y tiene una licenciatura en leyes. Un año, el ejército de Argentina controla el país y Kirchner y su esposo huyeron del país. ¿Cómo se hizo presidente? Ella tuvo aproximadamente 45 de las votos y ella inaugurada en 10 de diciembre 2007. Kirchner derrota sus rivales políticas Elisa Carrió y Roberto Lavagna. Elisa Carrió tuvo 23% de las votos y Roberto Lavagna tuvo 17% de las votos. La elección fue un deslizamiento de tierra. Es obvio que Cristina Fernández de Kirchner gana la elección de las políticas. Su esposo, Néstor Kirchner, fue un presidente a 2003 a 2007. Cristina Fernández de Kirchner es la primera femenina presidente de Argentina a elegir. Pero Isabel Perón fue la primera presidente no elegida y ella continúa las políticas de su esposo Juan Perón. Isabel Perón fue vicepresidente de Argentina y Juan Perón fue el presidente. Néstor Kirchner mejoró la economía, fue el presidente. La inflación y el delito aumentaron. Argentina. En el año 2001, Argentina tuvo una crisis económica. La inflación y el delito aumentaron. Además, el número de personas pobres aumentó. En otras palabras, la economía fue muy malo. Quería arreglar los problemas económicos. Kirchner mejoró la economía una pequeña cantidad, pero los problemas existen ahora. Pero muchos de los ciudadanos de Argentina todavía viven en la pobreza. Más específico, 37 millones de ciudadanos son en la pobreza. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner continúa las políticas y las ideas de Néstor Kirchner. Los Kirchner son llamar los Clintons de El Sur.
Kirchner es conocido por derechos de las mujeres y derechos humanos. En la sistema de política en Argentina, necesita 30% de las posiciones en gobierno ser mujeres. La ley crea en 1901. En 2010, Kirchner firmó una cuenta de ley que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo en su país. Las políticas de Cristina Fernández de Kirchner son muy similares a Eva Perón y a Hillary Clinton. Kirchner tiene muchas controversias sobre ella. Las boletas son un ejemplo. Antes las votas fueran contar, los partidarios de Kirchner celebraron. Por las razones desconocidas, Kirchner no tiene muchos debates o ella es en muchos votos con otros líderes mundiales. Ella es la primera presidente femenina en ser elegida oficialmente y ella es muy influyente en América Latina. En Argentina, mujeres en posiciones de poder han subido mucho. Cuando Michelle Bachelet fue elegida la primera mujer presidenta en Chile en 2006, ella también fue la primera mujer presidente elegida en Latinoamérica. En todo el gobierno en Latinoamérica hay una proporción de una mujer por cada 4 hombres. Hoy Latinoamérica no es machismo que esto en el pasado, pero la idea que hombres que hay superior a mujeres es presente en pueblos y áreas rurales. Muchos países tienen mujeres en posiciones políticas, pero muchos de estos países son muy lentos. La influencia de mujeres crea una idea de independencia para todas las mujeres en los políticos. Las relaciones entre familias son críticos para al éxito de la campaña. Latinoamérica necesita evitar la discriminación y busca para líderes que confrontan los problemas con los salarios desiguales, la pobreza y la corrupción. En el pasado, otras mujeres tuvieron posiciones en el gobierno, pero Latinoamérica tiene la mayoría de mujeres que han sido presidente o primer ministro. Cuando mujeres recibieron el derecho a votar en el EEUU en 1929, nadie mujer ha tenido una posición mayor que portavoz de la Casa o Speaker of the House. Nancy Pelosi tuvo esta posición en 2007, pero ella es la hija de Mayor Thomas D'Alessandro Jr. Americanos aceptan mujeres en los políticos más cuando son de familias que también son partes del gobierno o tienen trabajos con los políticos. En el EEUU, mujeres son 29.3% en la Cámara de los Representantes y 20% en el Senate en 2015. Desde 1971, mujeres en política se han cuadruplicado. En todo el país en América, solamente 24.7% de las oficinas electivas son mujeres. Los papeles para las mujeres primeras en los Estados Unidos son unos de símbolos y de problemas que no tienen controversia. Por ejemplo, la naturaleza, familias de militares y la educación.
También en el EEUU, las esposas no participan, pero solamente observan y apoyan sus esposos. Los Estados Unidos tienen más oportunidades para mujeres, pero este país nunca ha elegido una mujer por presidente del país. En los negocios, americanos trabajan más de los argentinos y la diferencia crea un problema con salarios. Argentina tiene historia muy rica con mujeres en el gobierno después de 1991, cuando el país creó una ley que exigía que 30% de los escaños en el Congreso deben ser ocupados por mujeres. Después de la presidencia de Michelle Bachelet en Chile, Fernández fue la segunda mujer que fue elegido a la presidencia en Sudamérica. La esposa de Barack Obama en los Estados Unidos tiene una educación de Harvard y en unos aspectos tuvo más éxito que él, que es similar a Laura Bush y Hillary Clinton. Específicamente, Hillary Clinton cambió la percepción de mujeres que tienen poder político. Finalmente, si Latinoamérica quiere un país que permitirá a mujeres a participar en negocios y el gobierno, es necesario que creen más oportunidades para las mujeres en general.